Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana del 2 al 4 de mayo de 2025. En Ucrania, Rusia dijo el viernes que sus fuerzas continúan creando una franja de seguridad en las zonas fronterizas de la región ucraniana de Sumy. Durante el fin de semana, en la península de Crimea, las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado el ataque más grande hasta la fecha, utilizando desde misiles de crucero Storm Shadow a misiles antibuque ucranianos Neptune, así como vehículos no tripulados de tipo naval, con los que han logrado derribar un Su-30 del ejército ruso. Según las fuerzas de defensa rusas, ninguno de los misiles ha dado su objetivo y todos han sido derribados. El Tribunal Supremo de Ucrania ha dictaminado que durante el actual estado de guerra los ciudadanos no pueden negarse al servicio militar por motivos religiosos. Esta decisión se ha emitido en el contexto de un caso relacionado con un miembro de los Testigos de Jehová, cuya fe prohíbe el servicio militar. El alto tribunal ucraniano rechazó la apelación del condenado, argumentando que la situación actual, una guerra defensiva contra una potencia militar superior como Rusia, constituye una necesidad pública excepcional. Según varios expertos, los beneficios financieros del acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos sobre minerales críticos podrían tardar más de una década en materializarse debido a múltiples desafíos. Expertos como Adam Webb, de Benchmark Minerals Intelligence, señalan que es poco probable que los inversores apuesten por proyectos en un país en guerra cuando hay alternativas mucho más estables. Además, la mayoría de los yacimientos ucranianos carecen de estudios económicos sólidos y la destrucción de infraestructuras clave como las redes eléctricas o de transporte agrava aún más las dificultades para iniciar cualquier operación minera. El viernes, hora después de la firma de este acuerdo de minerales con Ucrania, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, anunció que Estados Unidos reducirá su papel como mediador directo en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. En su declaración, la portavoz claramente dijo que las reuniones ahora serán cosa de las dos partes en conflicto. Estas palabras fueron apoyadas por las del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que declaró en una entrevista con Fox News que la guerra en Ucrania no parece cercana a su fin, subrayando que el reto para la administración estadounidense ahora es facilitar que Rusia y Ucrania encuentren un punto medio para terminar el conflicto. Vance reconoció la legítima indignación de los ucranianos por la invasión, pero ha planteado dudas sobre la viabilidad de continuar un conflicto costoso por pequeños avances territoriales. También sugirió que en última instancia el alto el fuego o una solución negociada dependerá de la voluntad de ambas partes para llegar a un acuerdo. Según información de inteligencia citada por la CNN, Rusia habría reorientado sus objetivos inmediatos en la guerra hacia la defensa de los territorios ya ocupados en Ucrania y el fortalecimiento de su economía interna. Según un alto funcionario estadounidense, no existen señales de que Rusia pueda conquistar nuevas áreas significativas a corto plazo, aunque su objetivo siga siendo mantener el control del mayor territorio posible y debilitar en lo máximo a Ucrania. Por su parte, un funcionario europeo ha señalado que Moscú parece dispuesta a cooperar con Washington para mejorar su posición, pero ha subrayado que Rusia no ha abandonado sus ambiciones más amplias en el conflicto. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que Ucrania no puede garantizar la seguridad de los funcionarios extranjeros que planeen asistir al desfile del Día de la Victoria en Moscú el 9 de mayo. Subrayó que Ucrania no se hace responsable de lo que ocurra en territorio ruso y que cada país será responsable de la seguridad de sus representantes. Zelensky desaconsejó visitar Rusia durante esas fechas debido a posibles riesgos, señalando la imprevisibilidad de las acciones rusas. Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, contestó al presidente ucraniano diciendo que en caso de una verdadera provocación el día de la victoria, nadie podría garantizar que el 10 de mayo llegue a Kiev. Ralph Goff, ex jefe de operaciones de la CIA en Europa y Eurasia, afirmó que la Gran Guerra en el Donbass era previsible tras la anexión de Crimea en 2014. Ha sido crítico con Occidente, especialmente con Estados Unidos, ya que según él no proporciona a Ucrania el armamento necesario desde el inicio del conflicto, lo que según él pudo haber evitado la invasión rusa de 2014. Ha acusado directamente a líderes como el presidente Biden de haber cedido ante el chantaje nuclear de Putin y de limitar la ayuda a Ucrania, impidiendo una victoria clara sobre Rusia. Este fin de semana, Israel aprobó los planes para ampliar los combates en Gaza, que han requerido el alistamiento de decenas de miles de tropas de reservistas. Debido a la aprobación de ampliar la ofensiva en Gaza, el ejército israelí ha enviado decenas de miles de órdenes de reclutamiento durante el día, y los reservistas se incorporarán al ejército durante la próxima semana, después de que pase por el Consejo de Ministros. Al menos 2 misiles hutíes han sido derribados el viernes por la defensa aérea israelí. El domingo, sin embargo, un misil lanzado por Ansarollah desde Yemen sí ha impactado en las cercanías del aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, causando daños en una vía de acceso y dejando hasta 3 personas heridas, según informaron las fuerzas de defensa israelíes. El ministro de Defensa de Israel prometió una respuesta contundente. El ataque también ha provocado la suspensión temporal de operaciones en el aeropuerto y ha llevado a varias aerolíneas extranjeras a cancelar sus vuelos hacia y desde Ben Gurion, por lo menos durante el mismo día del domingo. Air France desembarcó un vuelo desde París, aunque aún no ha confirmado si suspenderá más servicios. Las operaciones se han reanudado
despegado cerca de las 10:30 de la mañana, tras una pausa de aproximadamente una hora durante la cual los vuelos de salida quedaron en tierra y varios aviones en llegada se mantuvieron en espera en el aire. Un vuelo de Air India fue el único que regresó a su país de origen. Las autoridades han advertido de posibles interrupciones adicionales hasta que se normalicen completamente las operaciones. Israel lanzó el viernes un ataque aéreo a aproximadamente 400 metros del Palacio Presidencial en Damasco, actual sede del gobierno sirio de transición encabezado por Abu Mohamed al-Golani, líder del grupo terrorista yihadista Hayat Tahrir al-Sham. Este ataque representa un claro mensaje dirigido a al-Golani, su administración y las facciones armadas sectarias responsables de los asaltos contra los bastiones drusos. Durante el mismo día, varias fuentes también informaron del sobrevuelo de aviones de combate turcos, a la vez que los UAVs israelíes realizaban labores de monitoreo de los movimientos del régimen de al-Golani en la misma localidad. Durante el fin de semana se han llevado numerosos ataques israelíes sobre Siria. De hecho, el ejército israelí ya dijo el viernes que estaba preparando una lista de objetivos militares y gubernamentales para atacar potencialmente en Siria. El ejército israelí informó que durante la noche del viernes evacuó a otros 5 ciudadanos sirios drusos para recibir atención médica en Israel. Las fuerzas de defensa israelíes se desplegaron en el sur de Siria, manteniendo una posición de alerta para impedir la entrada de fuerzas hostiles en zonas habitadas por la minoría drusa. Según el mismo comunicado, las fuerzas de defensa israelíes siguen monitorizando activamente la situación y están preparadas para responder a distintos escenarios defensivos. En Europa, el Servicio de Inteligencia alemán ha clasificado oficialmente al partido Alternativa para Alemania como extremista, abriendo la puerta a una mayor vigilancia del principal partido de la oposición. El informe de 1100 páginas concluye que Alternativa para Alemania promueve ideologías racistas y antimusulmanas y sostiene una concepción étnica del pueblo alemán que excluye a inmigrantes y musulmanes. Esto permite a este organismo utilizar técnicas como el reclutamiento de informantes y la interceptación de comunicaciones del partido político. La decisión ha provocado una fuerte respuesta por parte del partido, cuyos líderes han acusado al gobierno de intentar desacreditarlos con fines políticos, especialmente en vísperas del cambio de gobierno y la confirmación de Friedrich Merz como canciller. La AfD obtuvo el 20,8% de los votos en las elecciones federales en febrero, quedando en segundo lugar y asegurando 152 escaños en el Bundestag. Funcionarios del gobierno y miembros de otros partidos han respaldado la evaluación de la inteligencia alemana. La ministra del Interior en funciones, Nancy Faeser, defendió la decisión como técnica y basada en un análisis riguroso, mientras que figuras como la vicepresidenta del Bundestag, Andrea Lindsholt, han sugerido restringir el acceso de Alternativa por Alemania a posiciones de poder en el Parlamento. Aunque no implica automáticamente una legalización, esta designación podría facilitar procesos judiciales o legislativos para intentar prohibir al partido. Algunos líderes políticos, como Heidi Reinsinek, de la izquierda, o Serpil Midjati, del SPD, ya han expresado abiertamente su apoyo a una futura prohibición del mismo. Rumanía celebra el domingo la repetición de las elecciones anuladas en noviembre, en medio de crecientes dudas sobre la transparencia del proceso. La anulación previa, justificada por una presunta injerencia rusa sin pruebas públicas, impidió además a la candidatura de Călin Georgescu, ganador de la primera vuelta y figura destacada del nacionalismo rumano. En su lugar, su partido presenta como candidato a George Simion, cuya capacidad para movilizar el mismo apoyo es muy incierta. El contexto electoral ha sido fuertemente condicionado por las decisiones del Tribunal Constitucional y de la Oficina Electoral Central, que también ha excluido a otras figuras críticas con el establishment rumano. Estas medidas han sido interpretadas por muchos como intentos de controlar el panorama político y restringir la participación democrática rumanas. La situación ha atraído la atención internacional. El vicepresidente de Estados Unidos, en su conferencia de Múnich, se refirió al caso rumano como una amenaza a la estabilidad europea, y un excomisario europeo admitió en televisión que la suspensión de las elecciones fue inducida por organismos de la Unión Europea, sugiriendo que medidas similares podían tomarse en otros países, como Alemania. Europa está observando con preocupación las implicaciones del acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania sobre minerales estratégicos, mientras sigue dependiendo críticamente de Rusia para el suministro de fertilizantes. A pesar de la guerra, las importaciones europeas de fertilizantes rusos han aumentado un 33% solo en 2024, con Alemania como uno de los principales demandantes debido a la caída del precio del trigo y el alza del 30% del coste de los fertilizantes. Rusia, a través de empresas como Eurochem, registrada en Suiza pero productora en San Petersburgo, sigue siendo el principal proveedor de estos productos para la Unión Europea. Diversas investigaciones han revelado que buques cruzan regularmente el Báltico con cargamentos hacia la Unión Europea y que Eurochem también suministra materiales estratégicos como el ácido acético a la industria armamentística rusa. En Rusia, Vladimir Putin ha dicho que el país puede completar con éxito la operación militar especial sin el uso de armas nucleares, según ha dicho el presidente en una entrevista con el periodista de la cadena VGTRK, Pavel Zarubin. Según Putin, la intención de la OTAN siempre fue provocar a Rusia para que las utilizase, aunque no cayeron en esa trampa. También ha agregado que Rusia posee las fuerzas y medios suficientes para llevar a cabo lo que se empezó en 2022 a una conclusión lógica con el resultado deseado. En otro orden de cosas, en un documental que ha salido a la luz, Vladimir Putin, siendo el líder ruso con más tiempo en el poder desde
Stalin, ha declarado que a sus 72 años siempre ha tenido presente la cuestión de su sucesión. Ha sugerido que podría haber una contienda entre varios posibles candidatos para sucederle, aunque subrayó que la decisión es del pueblo ruso. En Estados Unidos, el Departamento de Defensa ha anunciado la creación de una segunda zona militar en la frontera con México, específicamente en Texas, adyacente a la base militar de Fort Bliss, en El Paso. Esta medida tiene como objetivo reforzar la aplicación de las leyes de inmigración. El comandante del Comando Norte, el general Gregory Guillot, afirmó que la nueva zona de defensa nacional mejorará el alcance operativo y la capacidad de frenar actividades ilegales en la frontera sur. Sin embargo, el comunicado del ejército no ha detallado la extensión de esta zona y las autoridades no han proporcionado más información al respecto. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto un presupuesto de defensa de 1,01 billones de dólares para el año fiscal 2026, lo que representa un aumento del 13,4% respecto del año anterior. Esta cifra sin precedentes busca respaldar su estrategia de seguridad nacional y las reformas del Pentágono lideradas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, con el objetivo declarado de reconstruir el ejército estadounidense y restaurar la disuasión. Paralelamente, la administración Trump plantea también reducir significativamente los fondos destinados al Departamento de Estado y a la Agencia para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID, recortando 2.460 millones de dólares de las mismas. Esta medida subraya una prioridad clara hacia la inversión en poder militar sobre el uso de herramientas diplomáticas y de poder blando. El presidente Trump también ha anunciado la intención de renombrar como Día de la Victoria los aniversarios del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial, el 8 de mayo y 11 de noviembre respectivamente, argumentando que Estados Unidos hizo de lejos más que cualquier país durante ambos conflictos. Según funcionarios estadounidenses, se han preparado una serie de opciones para que el presidente estadounidense Donald Trump pueda aumentar la presión económica sobre Moscú para poner fin a la guerra en Ucrania, según ha informado el medio Bloomberg. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que impondrá sanciones a cualquier país o individuo que compre petróleo o productos petroquímicos iraníes, intensificando la presión económica sobre Teherán tras el aplazamiento de las conversaciones nucleares durante la semana pasada. Marco Rubio, secretario de Estado, también ha reforzado la misma línea de la administración, afirmando que Irán debe abandonar el enriquecimiento de uranio, detener el desarrollo de misiles de largo alcance y permitir inspecciones estadounidenses en sus instalaciones nucleares. Rubio también exigió que Teherán ponga fin al apoyo a grupos armados como los hutíes en Yemen. Las tensiones han crecido, ya que un informe de energía de los Estados Unidos ha dicho que uno de los principales compradores de petróleo iraní sería el régimen de Pekín. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha aprobado una posible venta militar a Arabia Saudita de misiles de alcance medio avanzados AIM-120C8 y apoyo relacionado por 3.500 millones de dólares, según ha dicho el Pentágono. El viernes China ha señalado que está evaluando la disposición de los Estados Unidos para iniciar negociaciones comerciales, lo que podría abrir la puerta a un posible diálogo para poner fin a la guerra comercial entre ambos países. Según el Ministerio de Comercio chino, funcionarios estadounidenses se han comunicado varias veces recientemente con partes interesadas en China para discutir posibles conversaciones. No obstante, Pekín ha reiterado que cualquier diálogo significativo dependerá de que Washington elimine los aranceles unilaterales. De lo contrario, advirtió que se trataría de una señal de falta total de sinceridad y socavaría aún más la confianza entre ambas partes. Beijing también ha insistido que Estados Unidos debe corregir sus prácticas comerciales antes de iniciar un diálogo real. Según una información conocida el fin de semana, en 2020 Marruecos propuso a Estados Unidos trasladar su presencia militar desde la base naval de Rota, en España, al enclave marroquí de Alcázar Seguir. Esta oferta coincidió con un periodo de incertidumbre en las negociaciones entre España y Estados Unidos para la renovación del acuerdo sobre Rota, que vencía en mayo de 2021. Alcázar Seguir habría sido mejorada para albergar submarinos y contaba con avanzados sistemas de radar proporcionados por Estados Unidos, con el objetivo de posicionarla como una alternativa estratégica. Sin embargo, la propuesta marroquí no prosperó y en 2023 España y Estados Unidos acordaron ampliar la presencia naval estadounidense en Rota de 4 a 6 buques, reflejando el fortalecimiento de su cooperación militar. Las fuerzas de apoyo rápido han lanzado su primer ataque con drones sobre Port Sudán, atacando concretamente la base aérea de Osman Digna durante el domingo. El ataque ha resultado en el cierre completo del aeropuerto de la ciudad. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.